ado, ada, ido, forman sustantivos a partir de bases nominales que se refieren al objeto o parte del cuerpo. Una cuchillada, es que le dieron con el cuchillo, ¿verdad? La estocada, un estoque, la pedrada, le dieron con la piedra, una puñalada también, cabezada o cabezazo también se dice, con la cabeza, cornada con el cuerno, manotada con la mano, una patada con el pie, ¿verdad? O con las patas, podríamos decirlo. También al lugar que se da el golpe, la cachetada, una pescozada en el pescuezo, ¿verdad? O pescociada. También puede ser para un sentido negativo, una canallada, una bobada, algo que hizo, ¿verdad? Y que no tendría que haber hecho, entonces una bobada, una canallada. Proveen una idea, un contenido de medida. Estas terminaciones o estos sufijos también los tomamos como por ejemplo camionada, picopada, carretada, es porque es el tamaño. Una cucharada de tal cosa, una cucharadita ya es una cuchara más pequeña y tiene 5 ml, una cucharada el doble, ¿verdad? Ya es 10 ml, pero es una medida que podemos usar. Entonces también aparte, es para indicar ruidos o sonidos derivados de verbos aullido, ¿verdad? Aullan, entonces es un aullido, un balido, un bramido, un bufido, un chasquido, ¿verdad? De chasquear los dedos, un silbido, que estamos silbando, y también pueden ser acciones impetuosas o repentinas derivadas de los verbos resbalón, jalón, empujón o alegrón. Un resbalón, se resbaló, ¿verdad? Pero no se cayó, solo fue el resbalón. El jalón, lo jaló, el empujón, o un alegrón, ¿verdad? Algo que fue momentáneo, una alegría, pero después terminó. Entonces, alegrón. También vamos a ver que existen derivaciones adjetivales. Cuando hablamos de derivaciones adjetivales, se recuerdan del ejemplo que les di del marcador. Decíamos que marcador era el instrumento, el útil que íbamos a usar para marcar, ¿verdad? Marcar sería un verbo, pero al cambiar marcador por marcado, ¿verdad? Ya que está marcado, entonces ya lo convertimos en algo característico, una característica extra, el perro marcado, el caballo marcado, el suéter marcado, ¿verdad? Entonces ya tiene una modificación ese suéter, ya no es cualquier suéter, sino es el suéter marcado. Entonces esto es un adjetivo. En general, estos adjetivos se forman más que todo de verbos, ¿verdad? A partir de verbos, pero también hay otras categorías gramaticales, ¿verdad? Como podríamos decir sustantivos, adverbios, que pueden ser como adjetivos para formar nuevos adjetivos, pero la mayoría de la derivación adjetival es de los verbos. Por ejemplo, oso, osa, uoso, uosa, ioso, iosa, ento, entada, yento, yenta, eso es relacionado con adjetivos. Todas esas terminaciones o sufijos, como se le llaman, ¿verdad? Van a permitir que sean adjetivos. Entonces, este piso está aceitoso. Entonces, tiene una característica que tiene aceite, ¿verdad? Ostentoso, como muy adornado. Tempestuosa, esta tarde es tempestuosa porque parece que va a haber una tempestad o hay una tempestad o va a llover muy fuerte y todo. Entonces ya es la característica. Voluntarioso, es que alguien que siempre quiere hacer su voluntad es muy voluntarioso. Aunque le digan, no, él hace lo que él quiere, ¿verdad? Entonces, son características. Lo mismo con ísimo, ísima, érrimo, érrima. Lindísimo, mismísimo. El mismísimo presidente vino a saludarme. El mismísimo alcalde me ayudó a solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, entonces joven también es jovencísimo, ¿verdad? Jovenísimo. También misérrimo, pobrísimo o acérrimo, celebérrimo. Entonces, érrimo, érrima
También easy, excelentísimo, ¿verdad? El excelentísimo, entonces es una característica, ¿verdad? No es excelente, sino excelentísimo, que es la característica o la cualidad que tiene esta persona. Otros sufijos, ¿verdad? Ente, nte, yente, ble, diso, il. Por ejemplo, es varonil, es muy varonil. Infantil, es muy infantil porque quiere decir que se comporta como un infante, como un niño, ¿verdad? Entonces, ahí ya vemos esas características. Y lo mismo sucede con la derivación verbal, solo que la derivación verbal es para crear o formar verbos, ¿verdad? Y entonces esta derivación verbal es que produce nuevos verbos a partir de adjetivos y en su mayoría también intervienen otras categorías con menor frecuencia. Por ejemplo, yo digo el chat, ¿verdad? Pero si yo estoy usando ese chat, entonces yo digo chatear. Entonces, por eso, aparte que tienen características los verbos, ¿verdad? Que ya vimos que terminan en ar, er o ir por las conjugaciones, en infinitivo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que estas conjugaciones nos van a decir que son verbos, pero de un sustantivo podemos sacar, ¿verdad? Si tenemos solo un sustantivo y nos dicen comida, ¿cómo sería el verbo? Ah, comer, ¿verdad? Y ya después lo podemos conjugar. Yo como, estoy comiendo, voy a comer, estaré comiendo, también comerán, comeremos. Entonces, pero ya sabemos, por ejemplo, gol, una goleada podría ser, pero si no, o sea, sería un sustantivo, pero golear, ¿sí? Hay que golear, que hay que meter muchos goles, ¿verdad? Chatear, coquetear, de coqueto, mariposear, que está pensando en las mariposas que van volando, ¿verdad? Y no está poniendo atención, o está pensando en otras cosas, ¿verdad? Tartamudear, que le cuesta hablar, ¿verdad? Humear, pestañear, pedalear, churrasquear. Entonces, estas son verbos, pero salen de sustantivos, como por ejemplo tartamudo, humo, pestaña, que está pestañeando, ¿verdad? Alegre, alegrar, harto, hartar. Entonces se puede agregar ear, ar, eser, izar y ficar. Entonces, puro, purificar. Ridículo, ridiculizar. Pobre, empobrecer. Rojo, enrojecer. Robusto, robustecer. Entonces, así es como se derivan o se forman esos verbos a partir de las derivaciones. Y por último está una derivación apreciativa. Como vemos aquí, y vemos el carro muy veloz y todo, y entonces decimos, ese es un carrazo, ¿verdad? Entonces, la derivación apreciativa se refiere a que nosotros, por medio de estos sufijos, o sea, estas terminaciones, vamos a darle a mostrar aprecio, ¿verdad? Sí, ya sea aprecio o desprecio, ¿verdad? Que no los queremos o que los queremos, los admiramos tanto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un carrazo, ¿verdad? Y podemos usar una casucha, un pajarraco, también como de despectivo, ¿verdad? Que no nos interesa. Si no dijéramos un pajarito o un pájaro, pero si no, pajarraco es así como despectivo, ¿verdad? Un trabajito, un trabajazo que se consiguió porque tiene que, puede viajar, puede trabajar y gana muy bien, ¿verdad? Entonces es un trabajazo. Entonces, para eso se utiliza la derivación apreciativa. Y por eso se llama derivación apreciativa, para mostrar aprecio o, como les digo, desprecio también. Puede ser como incorporan términos que afectan esas connotaciones. ¿Se recuerdan de las connotaciones? Era lo que decíamos, el significado que tenía, de tipo subjetivo. ¿Se recuerdan? O sea, del punto de vista de la persona.
como atenuación, encarecimiento, ¿verdad? Cercanía, ponderación, cortesía, ironía o menosprecio, como les decía. ¿Sí? Está carísimo, ¿verdad? Podríamos decir caro, pero carísimo. Entonces ya es como mucho más caro, ¿verdad? Una noticia, pero es impactante, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Muy bien. Ahora a ustedes les corresponde, ¿verdad? Realizar las páginas 176 y 177. En clase podemos trabajarlas, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar para que puedan terminar la tarea, ¿verdad?